1:14 continuamos en El Mirador y hoy en nuestra mesa psicosocial de los miércoles vamos a seguir hablando de emociones y para ello nos acompañan nuestra psicobióloga Suka Baldor y Tamara Lanza, nuestra pedagoga. ¿Qué tal, chicas? Buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días, Begoña. Y Álvaro, también, me podéis saludar, Suka, no pasa nada. Pero si lleváis rajando aquí toda la publicidad sin parar, sin parar. Como es la que presenta Begoña, pues tiendes a saludar. Hola, Yo Begoña, soy el último mono. Álvaro, Por cierto. A ver si te abren el micro, Tamara, que no te escuchamos. Espera, ahí ahora. ¿Dónde te me has puesto ahí? Es que como estoy a tu favor y hoy tan discriminado, me han cerrado el micro. Ahí estamos. ¿Quieres que te cuente una cosa? Mira, esto que voy a contar es verídico que ha pasado. Begoña nunca sabe de qué voy a hablar el editorial. Solo un día ha sabido de qué voy a hablar el editorial. Pues ese día dio paso a la publicidad sin la editorial. Hombre, porque yo no sé. Censura, todo es un complot. Todo es un complot hacia ti. Hombre, yo lo tengo súper claro. Y esto es verídico. Yo me paso toda la noche maquinando qué puedo hacer mañana. ¿Qué puedo hacer? Bueno, a ver, hablábamos en la anterior mesa sobre las emociones, que estas son reacciones psicofisiológicas complejas que experimentamos en respuesta a estímulos internos o externos. Estas reacciones involucran cambios en nuestro cuerpo, pensamiento y comportamientos y se manifiestan a través de expresiones faciales y corporales. Las emociones nos ayudan a adaptarnos al entorno, a comunicarnos con los demás y a tomar decisiones. En términos más sencillos, las emociones son respuestas automáticas y espontáneas de nuestro organismo frente a situaciones o estímulos que nos resultan relevantes. A veces pueden ser placenteras como la alegría o desagradables como el miedo, pero todas tienen un propósito y nos ayudan a sobrevivir y desarrollarnos. Suka, ¿es cierto que la mayoría de las emociones se manifiestan muchas veces a través de ese lenguaje no verbal que todos conocemos, sobre todo en nuestros gestos faciales? Todos hemos escuchado alguna vez eso de pon cara de alegría o pon cara de miedo, pero ¿son involuntarios estos gestos? A ver, bueno, te voy a contestar a la pregunta, pero es que te estaba oyendo. Pero antes de todo eso. A ver, contadme, que venís hoy revoltosas. Sí, te estaba oyendo toda la definición de emociones. El y demás. desarrollo, sí. Y no está de acuerdo. No, sí, claro, esa es la definición. No, pero siempre que, o sea, en todos los ámbitos que me muevo, ¿no? De emociones, yo creo que una cosa muy importante de las emociones que no se dice y que, porque claro, hablas de las emociones como si fuera algo aparte de todo lo demás, ¿no? O sea, como acabas de decir ahora, la comunicación no verbal. Obvio que se ve en la comunicación no verbal y son cosas que no puedes controlar, ¿no? Porque una emoción no es que haya una parte en concreto del cerebro que de repente le des un botón y dices, ¡ay! La emoción de alegría, chinky. No, o sea, una emoción básicamente a nivel biológico es como una preparación del organismo que te ayuda a sobrevivir, con lo cual incluye todo el organismo, igual que incluye todo el cerebro. O sea, las emociones se procesan en todo el cerebro y todo el cerebro es el que decide exactamente qué se puede sentir o qué no sentir, o qué se puede expresar o qué no se puede expresar, respondiendo a tu pregunta. Pues eso, todo el organismo, no solo el cerebro, todo tu sistema nervioso, todo tu cuerpo, todo procesa esa emoción para encaminarte hacia una cosa, ¿no? O sea, cuando se activa, es como, no sé cómo decirte, si tuviéramos pues la alarma, ¿no? Ese sería el miedo, ¿no? O sea, si tú vas a un local, ¿no? y activas la alarma, activas la alarma por la noche, o sea, como que preparas todo ese local por si entra alguien, ¿no? Uh-huh. Pues exactamente es lo mismo con las emociones, prepara todo para algo, ¿no? Eso, otra cosa que has dicho, ¿no? Emociones negativas y positivas. No hay negativas y positivas, todas son buenas precisamente por eso, porque simplemente son preparaciones del organismo. ¿Placenteras o desagradables? Sí, bueno, lo definen. Claro, sí, es mejor definirlo ahí por lo que te digo. O sea, todas son buenas porque todas lo único que hacen es preparar tu organismo. La cuestión es que las que llamamos desagradables, una de las preparaciones que producen es precisamente malestar. ¿Por qué? Para que te muevas. Es que esto es muy sencillo. O sea, si tú estás bien, o sea, si no te duele nada, no vas al médico, ¿no? O sea, correcto. Sí, si te empieza a doler, vas. Entonces, precisamente las emociones desagradables producen desagrado dependiendo del grado precisamente de la emoción, porque es dentro de la preparación de decir, oye, está pasando algo aquí o acuá. La que más duele, que produce dolor tal cual, porque activa los receptores del dolor,
es la tristeza. La tristeza duele tal cual, pero duele porque realmente una tristeza es algo que lo que te haya pasado que te produce esa tristeza, quieres eliminarlo de tu vida tal cual. O sea, es como pues eso. Se te ha roto la pierna duele porque tienes que ir al médico y tienes que soldar ese hueso. Pues exactamente lo mismo con la tristeza. La tristeza duele porque lo que tiene que hacer es un profundo aprendizaje, el cuerpo y la persona, para poder superar lo que ha pasado y aprender de ello y que se suelde el hueso de la psique, ¿no? Que se ha dolido, ¿no? Y ya está. Eso es lo que quiero decir, que me rollo mucho. Lo que quiero decir, por eso estás, o que quieres meter tú la... No, si no tengo nada que decir. Ah. Hombre, algo tendrás que decir. No, hombre, algo No, dice de la me educación. refiero a la, Bueno, pero definición. todo ¿Para qué has eso. venido? ¿Para Yo qué no has tengo, venido? no tengo nada que añadir a la definición, me refiero. Todo eso. La comunicación no verbal está, obviamente, y es la que más difícil, o sea, cuando intentas con la conducta, o sea, tú tienes una emoción, ¿no? Por ejemplo, la de tristeza o la de enfado, ¿no? Normalmente se detecta, pues, ya te digo, en el pecho, o te tensas, o... En la V. Exacto, A mí me lo el dicen. ceño. Sobre todo, Dice que se eso me es lo marca una V aquí. lo notas con Begoña, ¿no? Cada vez que tú dices algo ya está tiene empezando aquí a... No, pues, cuando yo hago la editorial siempre me dice Begoña, y una amiga mía siempre me lo decía, se me pone aquí una V. Más Sí, arriba. sí, O sí. más arriba, bueno, Ahí, sí. El gesto de enfado, que también puede ser de extrañeza o de duda, ¿no? Pues eso, sería uno de esos microgestos que haces inconscientemente porque va acompañado de toda esa respuesta emocional a un estímulo que en este caso puede ser eso, ira, enfado, extrañeza, duda. Yo tengo la misma emoción puede ser diferente dependiendo del contexto en el que te ocurra. Claro, o sea, lo En que es el diferente... trabajo, en casa, en el balonmano, etcétera, la misma emoción puede variar, aun teniendo la misma intensidad, vamos a definirlo así, de la emoción, Sí. por el contexto en el que está Claro. ocurriendo ese momento. Claro, pero eso es lo que digo, que es que no puedes separar. Una emoción no es algo así que sea único, ¿sabes? Es lo que te digo, dar un botón, decir Sí, sí. esta emoción, esta otra. No, básicamente es una respuesta del cuerpo ante algo, ¿no? Hemos dividido esas emociones con nombres y apellidos para que sea más fácil trabajar con Sí. ellas, pero básicamente son respuestas X, o sea, respuesta a claro que es diferente en cada contexto, en cada lugar y en cada momento. O sea, si has desayunado o no has desayunado. O sea, eso es así. Y otra pregunta. O sea, me refiero que Sí. si no has desayunado y tienes hambre y alguien te dice algo, la probabilidad de que el enfado sea mayor es mucho Es más mayor, alta. sí. Y cuando yo hago una previa de una emoción, es decir, sé que hoy va a pasar esto y voy a estar súper feliz, cuando pasa, el grado de felicidad es menor porque ya he previsto que va a pasar y soy feliz. Bueno, eso tiene que... No sé si me he sí, explicado. sí. La emoción de sorpresa, que no es realmente una emoción porque es neutra, ¿no? O sea, no sería ni agradable ni desagradable. Bueno, puede ser una sorpresa negativa, claro. Claro, O pero es positiva, que ¿no? precisamente por eso, la sorpresa lo que hace es paralizar el cuerpo. O sea, la respuesta de sorpresa es paralizar el cuerpo. Ralentiza el corazón, ralentiza la respiración, abre mucho los ojos, abre mucho los oídos y demás. O sea, las pupilas se abren y demás porque te está preparando a qué va a venir después, ¿no? Entonces, si ahí viene una alegría, la alegría se intensifica. Eso responde a tu pregunta Sí. porque sería justo lo contrario. Efectivamente, eso es. ¿Vale? Lógicamente, si ya te lo has esperado, no sé qué y tal, y ya esperas, es como lo típico de, joder, me esperaba un fiestón y luego al final no ha sido para tanto, porque ya te lo estabas esperando y no ha sido para tanto. Claro. ¿No? En cambio, si hubiera sido una sorpresa, joder, no me esperaba que me lo fuera a pasar tan bien y qué bien me lo pasé. Eso siempre pasa. Pues porque fue una sorpresa para ti, o sea, tú no esperabas nada y al final te lo pasaste, o sea, seguramente a lo mejor en la misma situación, solo que al revés hubieras dicho, bueno, no fue para tanto. ¿Has dicho que ante la sorpresa las pupilas se dilatan? Sí, se abre todo. Ah, ¿sí? Sí. Con la Ah. sorpresa lo que hace el cuerpo, básicamente... Porque quiere captar más claro, atención, sí, sí. prestar más atención. Sí, igual. básicamente eso, abre mucho los ojos, abre mucho la sensibilidad al oído también se aumenta, produce conductancia, que esta palabra siempre me sale mal, conductancia de la piel, o sea, se abren los poros y demás, porque lo que está esperando, o sea, ralentiza el corazón, la respiración y todo, porque lo que está esperando es qué va a venir después. Ah, Entonces, caramba. claro, eso, cuando te quedas así como esperando, luego, si es una alegría, es como, wow, el doble. O sea, y si es una tristeza, lo peor que suele pasar, pues eso, cuando hay muertes imprevistas y demás, es que es mucho peor.
¿no? Entonces eso hay que preverlo también. Estaba pensando antes cuando hablabas de los gestos faciales que cómo aprendimos en la pandemia con la mascarilla a descubrir las miradas de la gente, ¿verdad? Y lo que sentían a través de los ojos. Porque claro, siempre lo primero, ¿no? Pues si sonríes o tal, la boca, como que... Pero los ojos... El gesto de los ojos, aprendimos a conocer alegría o tristeza solamente viendo los ojos a la gente. De eso, bueno, a ver, para que hable Tamara un poco, ¿no? No, sí, me da igual. Si estáis, o sea, si no tengo... En la pandemia se hicieron muchas investigaciones precisamente porque lo primero que empezó a decirse es que la mascarilla va a privar a los niños de no sé qué. No, lo que hicieron es precisamente ser más expertos que los que no usaban más, que los que aprendieron de las emociones sin mascarilla. Porque casi todo lo que hacemos con la boca se puede falsear, más o menos. No, o sea, todas las emociones, o sea, como te decía... Qué bueno lo que vas a decir, o sea, pero con los ojos no. Ya sabe lo que va a decir. Sí, va a decir que con la boca se puede falsear una emoción, pero que con los ojos no. No, los Qué ojos son interesante. el espejo del alma. Esa frase que se ha usado siempre, básicamente es porque los ojos, como te decía, la sorpresa abre la pupila y eso es que es muy difícil de controlar. Igual que la ralentización de del corazón. Las pruebas de la máquina esta de la mentira, ¿no? Que te miden tal... Miren, pues eso, esas respuestas, las del corazón, la de la respiración y todas estas, porque esas son muy difíciles de controlar. Tendrías que ser un experto y tendrías que haber entrenado muchísimo, igual que el de las pupilas, ¿no? De los ojos. En cambio, pues eso, la boca, el que si la abres, no la abres, no sé qué, no sé cuánto, eso es más fácil. Entonces, por ejemplo, la gran conocida sonrisa social es una sonrisa falsa, la que acabas de decir tú, ¿no? La de tal... esa la hacemos porque básicamente queda bien, ¿no? Bueno, esa es muy, muy, muy clara en los bebés. ¿No? Cuando sí. empiezan a tener ya ese contacto social, es el típico niño que a nada que le dices te hace la sonrisa, ¿sabes? Para agradar a todo el mundo. O sea, la sonrisa, yo es donde más la veo reflejada en los niños. Bueno, bebés no. No, porque ayer estaba con una experta, es que la estaba viendo y digo yo, pero qué experta manipuladora emocional, ¿no? Sí. Ya creo que dijo que tenía 6 años, 6 o 7. Y tienen esa sonrisa, los niños, la sonrisa esa social, la aprenden enseguidísima, fijaros, como hay el típico niño que le dices algo y de repente te echa una sonrisa que dices, pero míralo, ¿sabes? Es que lo está haciendo para conseguir algo. Tamara, sin embargo, ¿a qué edad empezaría un niño a mentir emocionalmente, por así decirlo? Bueno, dependiendo. Claro, del desarrollo de cada niño. Y dependiendo de la vida que haya vivido. Si ha sido un niño que ha tenido muchos traumas, que ha tenido una violencia en casa, que ha tenido, pues a lo mejor aprende a mentir antes, o sea, a mentir socialmente, sí. ¿sabes? Entonces, todo depende del bagaje que haya tenido. O sea, es que en el tema de las emociones, yo considero que es muy difícil aprender sobre ellas, ¿no? Se puede aprender, se puede llegar a controlar el tema de... Pero es que una emoción es lo que dice Suka, es que te surge. Entonces no es muy difícil llegar a que un niño sepa manipularla así por obra y gracia, ¿sabes? Yo creo que eso es mucho en función de la vida que haya tenido. Yo te quiero preguntar, ¿cómo educamos en emociones? Respetándolas. A mí me parece que fundamental es respetarlas. O sea, yo sé que soy muy pesada, pero por favor respetemos todas las emociones de todos los niños y aprendamos y les enseñemos poco a poco cómo ir gestionando esa impulsividad que te genera la emoción, pero hay que respetarlas. O sea, esto sabe Masuka, que ya es la experta en emociones. Yo quería matizar lo de... Hay unos hitos, que era lo que precisamente en la sonrisa. Ya desde, o sea, cuando están en la tripa, ¿no? Están todas las emociones y se responde a todas. Antes se pensaba que era solo alegría, precisamente porque se había visto a bebés sonriendo ya dentro de la tripa, ¿no? Con las ecografías, pero claro, porque es más difícil ver la tristeza, ¿no? Claro. Pero luego todas las emociones las tenemos antes de nacer ya, todas. Más desarrolladas o menos, etcétera. Cuando se desarrolla el sistema nervioso, se desarrolla la respuesta emocional, porque es una parte, es que volvemos a lo mismo, cuando se habla de emociones parece que estuvieras hablando de otra cosa por aparte del resto del cuerpo, de las respuestas, ¿no? Pero es que es una respuesta, o sea, es una respuesta del cuerpo, o sea, es como si te dan una patada y como si te dan en
en la rodilla, ¿no? El reflejo este que... O el martillo Exacto, del y te levantan doctor. la pierna. Pues es exactamente lo mismo. Eso es una emoción, ¿vale? Yo, ahí, perdón, pero, es que a ver, pregunto, Álvaro, no, termine, que pregunto, termine. yo me voy a la película del revés y en la segunda salen nuevas emociones. Eso no es así. Sí, o sea, no. las emociones están Las no emociones, desarrolladas, pero claro, están. las emociones básicas, las 4 básicas, que son ira, tristeza, alegría y miedo, creo que he dicho bien. Esas están. Esas son básicas porque básicamente esas son las, como dijéramos, las más puras. O sea, Las que son primarias. sí, son primarias, pero bueno, las cuestiones es que ¿por qué son primarias? Son primarias porque son puras en el sentido de que son las que van directas a tu supervivencia. O sea, miedo te protege de cosas, ira te defiende de cosas y alegría te dice todo va bien, todo va ok, no hagas nada, sé feliz. Y cuando me falta Tristeza. y tristeza, básicamente, como he dicho, lo que sobre todo promueve es un cambio profundo dentro de ti porque hay algo que no estás haciendo bien, ¿no? O sea, o que no has hecho bien o que quieres cambiar, o en el caso de la muerte es una aceptación de una situación, ¿no? Bueno, que a lo que voy, que luego cuando van desarrollándose los bebés, lo que aparece a los 4 meses, es más o menos, empieza a aparecer, es la sonrisa social, ¿no? La sonrisa social aparece más o menos 4, 5, 6 meses, dependiendo del niño. O sea, como decimos, todo en educación depende del niño, porque es genética y es educación, es la mezcla de los dos. Entonces hay una variedad de cosas que pueden surgir en el camino. Claro, inmensas. es que, a ver, y todo es, Que es lo que está claro, diciendo Tamara. la educación Pero- no es perdona, Sí. si puntualizo esto y ya está. La educación no es voy, le enseño y lo aprende a hacer. No, la educación es el contexto, es las personas con las que se relaciona, es su forma de desarrollarse, es todo. En educación interviene seguimiento, absolutamente, ¿no? claro, Un seguimiento. es todo el contexto, o sea, entonces tú no puedes decir, por eso yo siempre parezco, porque el otro día me decían en casa, es que eres muy relativista, ¿no? Para ti todo es relativo. Es que en Claro, es que realidad, todo lo es. en realidad, sí, ¿sabes? No, en educación no hay nada, cuando yo digo no hay nada estipulado, a ver, hay cosas, pues como hablábamos el otro día, ¿no? No se pega, no se hace daño, no se maltrata. Pero hay cosas que es que no se puede... Hasta eso, ¿no? Porque Claro, si te claro. están agrediendo físicamente y te están tirando en el suelo, a lo mejor un A lo poco mejor de tienes que defensa pegar, sí, tienes que claro, hacer. ¿no? Pero vamos a decir que no tienes que ser el primero en pegar. Claro, exactamente. Sí, te he Que yo eso entendido, siempre te he lo he entendido. dicho, a ti si te pegan, defiéndete, pero no pegues tú el primero. Pero es eso, entonces en educación es todo tan relativo que no podemos decir que haya algo que un niño aprenda y no, dependiendo del bagaje, pues a lo mejor si sus padres son personas que tienen unas falsas emociones, pues ese niño aprenderá las emociones de mala manera. Si es un niño al que le pegan continuamente, pues será un niño que a lo mejor el dolor no lo desarrolle con tristeza, sino como algo común, no le requiera esa tristeza. Sin embargo, si es un niño al que nunca le ha pasado nada, el primer día que se rompe un dedo, pues a lo mejor prepara, pues, para él es el mundo. Entonces, por eso digo que dependiendo, y se nota muchísimo cuando ha habido maltrato en casa, a esos niños se les nota muchísimo lo del tema de las emociones, pero un montón, ¿eh? De hecho, Era solo eso, ¿eh? sí, la otra matiz que quería hacer es que tú has dicho la pregunta es que cuando aprenden a mentir con las emociones, es que no es que aprendas a mentir, o sea, es que básicamente aprendes A a sobrevivir. responder. No, aprendes a responder, son respuestas del cuerpo, entonces parten de una base, como te decía, en el feto ya están las respuestas básicas, o sea, las que serían, pues eso, para todos igual, ¿no? En todas las culturas, en todas las edades, en tal. Eso es genético, como decíamos el otro día, son los miedos, pues bueno, lógicamente a las alturas todos, a menos que tengas la mutación genética, todos tenemos miedo a estar en alto, o sea, todos tenemos más menos, tal. Lo que aprendes es luego tu respuesta a ese A controlarlo. miedo. Bueno, a controlarlo, la respuesta que das a ese Sí. miedo. O sea, pero la emoción ahí es así, igual para todos, que es miedo. la Todas- cuestión es que eso. o sea, todos los miedos les tenemos todos, solamente que a unos se les desarrolla y a otros no. No, ¿Todos? hay miedos que ya te digo que son genéticos, no todos. Luego hay miedos que los has aprendido que son muy raros, que es la cuestión. Que seguramente es por algo que te ha pasado en la infancia o lo que sea, o genéticamente a tu familia, en concreto a tu rama familiar le pasó algo. ¿No? Pero es eso, mentir no mienten con las emociones, lo que aprenden es esa respuesta. A los 4 meses aparece la sonrisa social, porque a diferencia de que parece que sonrisa social es de alegría, ¿no? Lógicamente para ellos todo el mundo que haya tenido un bebé o que tenga un bebé cerca y tal, lo va a reconocer
esa sonrisa que no es que se esté, o sea, que no es que esté feliz, ¿no? O sea, lo hace para, sobre todo, forzar un vínculo con la persona con la que está. Para atención. No, y no puede ser, porque atención significaría una manipulación, Suka, ¿no? y no puede es ser una respuesta ante lo único que pueden hacer, lo único que saben hacer, quiero decir. Bueno, saben llorar, que por eso lloran. Ya, pero me refiero Sobre todo. que cuando quieren mostrar otra emoción que no sea el llanto, pues la única respuesta es esa, no pueden hablar todavía, entonces... Ah, sí, claro, o sea, a ver... Por eso igual sonríen, No, pero por eso, a ver, cuando un bebé, o sea, el bebé, cuando llora no es siempre de tristeza, ¿no? Es muchas cosas, claro, La respuesta de llorar es básicamente porque eso, cuando no hablas... Es su comunicación. Claro, no hablas, claro. Cuando quieres algo, o sea, para ellos es como, o sea, cuando te he dicho antes que eran 4, porque son las básicas, lo que podríamos dividir es básicamente 2 respuestas, o sea, si lo bajamos a más, serían, hay algo que tengo que cambiar, me produce desagrado. Hay algo que lo tengo que mantener, me produce agrado. Eso es lo que he comentado al principio, placenteras y desagradables, ¿no? Sí, por eso, pero, o sea, esto, bueno, las emociones, iba a decir... Son muy complejas, o sea... No, sí. bueno, las nuestras. Las nuestras. Yo iba a precisamente las bacterias, podríamos decir que ya tienen emociones, ¿no? ¿Ah, sí? Podríamos decir, cuando una bacteria hay algo que le gusta, que hay comida o lo que sea, básicamente se acerca. Eso sería alegría. ¿Vale? En nuestro mundo emocional muchísimo más complejo, ¿no? Cuando algo le produce dolor o hay otra bacteria que la quiere agredir o alguien se la quiera comer o lo que sea, lo que hace la bacteria es salir corriendo. O sea... ¿Y los animales tienen las mismas que nosotros? Es lo que te iba a decir. Un gato, o sea, un perro, estamos etcétera. hablando del mundo Sí. bacteria, que es el más bajo, ¿no? El más simple. ¿No? Entonces, me agrada, me acerco, me desagrada, me alejo. Me alejo o, bueno, ya si ves que te tienes que agredir con alguien, o sea, porque hay posibilidad de que de pelea y tú resultar ganador, que sería ira, te acercas, pero para agredir, ¿vale? Volvemos. A medida que van aumentando en la familia de los animales, que es eso, se va aumentando el nivel de complejidad de las emociones. El nuestro, obviamente, es el más complejo. Y, de hecho, es el más complejo, es el que más ha evolucionado. Somos la caña de España en emociones. Y es básicamente porque nos ayudan a sobrevivir, o sea, mucho. O sea, ignorar el mundo emocional es, pues, ignorar básicamente lo que te ha llegado a estar aquí. La sociedad la ha ignorado. Sí, por eso lo digo. Sí. Por eso lo he matizado. Igual ahora con la peli, parece una tontería, pero igual ahora con la peli del revés se le está dando más importancia. Pero yo creo que con la pandemia se le y está con la dando pandemia más. Y con las bajas en ansiedad, depresión, también, etc., porque sí. ha sido por una mala gestión emocional, básicamente. Pero la gente asociaba salud mental con emociones, una baja por ansiedad por lo que sea con las emociones. No tengo yo tan claro eso. No, de hecho, yo me acuerdo la primera ponencia que había. Por eso digo lo del revés, Sí. porque ahí creo que sí. Había una ponencia, ¿no?, sobre emociones, y había una médico en la sala y me dijo, es que no crees tú, es que me lo dijo la pregunta, ¿no crees que todos los trastornos mentales vienen de no saber bien gestionar, ¿no?, las emociones, ¿no?, de no saber bien cómo funcionan, qué hacer con ellas, todo? Y claro, me quedé yo así como, digo, pues claro, me resultó, pues lo que acabas de decir tú, me resultó un poco... Evidente. Pero es verdad que la gente no lo asocia. Pero la gente no lo asocia. Evidente, bueno, No. o sea, puede ser, o sea, los trastornos mentales pueden ser por una carga genética que ya lleve Sí. precisamente un mal funcionamiento de todo. Es que es una maquinaria Muy compleja. espectacular, ¿no? La de las emociones. O sea, básicamente, o sea, no sé si os dais cuenta, ¿no? Eso es como, pues ahora que estamos todo en el mundo de tecnología y demás, ¿no? Nosotros tenemos un aparato, que es el aparato emocional, ¿no?, que nos hace responder rápido, eficientemente y eficazmente por nuestra supervivencia en segundos. Ujú. Eso es lo que es una emoción. O sea, tú cuando ya has vivido una situación que te provoca una situación emocional, en una situación parecida, ya, o sea, es cuestión de segundos. La cuestión es que la primera vez lo has tenido que hacer bien, que es el problema, que al final estamos utilizando mal ese aparato, esa maquinaria que tenemos espectacular, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de los maltratos, como estaba diciendo, es como enseñarle a un niño todo mal. Claro, o sea, es que es todo donde más mal. se nota, es que Todo mal. se nota muchísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora regresamos. Y por cierto, dices que reaccionamos inmediatamente. Ahora te comento una cosa a la vuelta.
Mix FM. Supermercado Lejardi en Maliaño. Tienen las mejores carnes y frutas, además de ricos embutidos y productos lebaniegos. También disponen de panadería. Además está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ideal para hacerte con los imprevistos de última hora. Y de paso puedes aprovechar y hacer la colada, ya que justo a su lado está la lavandería Autoservicio Lejardi. Y así matas 2 pájaros de un tiro. Supermercado Lejardi y lavandería Autoservicio Lejardi están en la calle Santa Teresa en Maliaño. Ven a conocerlos. ¡Hey! Ya está aquí el Jam Park El Molinillo en el polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jam Park o acércate a nuestras instalaciones en el polígono La Cerrada en Maliaño. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. Ya están aquí un año más las fiestas de San Juan en Maliaño, del 19 al 24 de junio, con París de Noia, Despistaos, David Bustamante, Nando Agüeros y la Orquesta Panorama, además de todas las peñas y la gran hoguera de San Juan. Vive en Camargo, en Maliaño, las fiestas de San Juan. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 04 26. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. Bueno, pues continuamos en esta mesa psicosocial de los miércoles en la que estamos hablando de las emociones y decíamos antes de la pausa, hablaba Suka de esa respuesta inmediata de nuestras emociones ante una situación y yo le comentaba, lo estábamos hablando ahora también fuera de micro, que yo conozco casos en los que, al contrario, bueno, ya me lo ha explicado, pero ahora os lo va a explicar a todos vosotros, conozco casos de personas que ante una situación de miedo o de tensión se han quedado completamente paralizadas, sin ningún tipo de respuesta. Eso es lo que yo creía, ya me dice que efectivamente esa es la respuesta, ¿no? Claro, esa es la respuesta a paralización. En el caso que me has puesto tú, que es lo que te decía, es que las respuestas de miedo hay 3. Cuando tú tienes un miedo, son 3 respuestas las que puede hacer el organismo, que es paralización, huida y ataque, ¿no? Como he dicho antes, cuando decides que hay una probabilidad de ganar ante una pelea, atacas. Exactamente. Pero eso, tu cerebro, para que os deis cuenta, veis lo que te decía, en segundos ya decide, de hecho en microsegundos, ya decide qué es mejor, ¿no? O sea, y para, por ejemplo, lo de lucha, hay muchísimas investigaciones en el mundo animal de que el cerebro hace operaciones matemáticas, por decirlo de alguna manera, para ver la probabilidad. O sea, mira
el peso de la otra persona, la altura, la compensa con la tuya, el nivel de energía en el que estás tú, o sea, si tendrías la capacidad energética de producir, pues eso, un ataque. No sé, o sea, en cuestión de segundos hace eso y decide, pues vale, ataco, ¿no? Y entonces, ante el miedo, decide atacar. El problema es eso, la incertidumbre, que es el caso en el que me estabas contando tú en concreto, ¿no? Hay incertidumbre de no saber exactamente qué es lo que va a pasar después, ¿no? Entonces, claro, ahí las otras dos opciones es huir o paralizarte. Yo creo que en el caso concreto, precisamente, la decisión de huir no la vio buena porque estás en un lugar cerrado, ¿no? El contexto, volvemos a lo mismo, y entonces optó por la de la paralización, que es la que pensó el organismo en cuestión de microsegundos cuál era la mejor. Y la parálisis, estaba yo pensando que yo creo que le resultó a la persona que me lo estás diciendo tú, le resultó porque básicamente evitó la situación que le daba tanto miedo. Uh-huh. Y muchas veces, si nos podemos analizar en el día a día, por ejemplo, tengo miedo, me da mucha ansiedad hablar en público. Al final, ¿qué opción estás cogiendo? Muchas veces es la parálisis. No hago nada para hablar en público y, lógicamente, evito ese miedo, ¿no? Pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Sí, claro, por eso. Entonces, habría que mirar si has tenido una respuesta emocional adaptativa o desadaptativa. Esa es la cuestión. O sea, en este caso, por ejemplo, es desadaptativa porque no es la opción mejor, no es la opción más correcta, ¿no? La opción más correcta, entre comillas, sería me da miedo esto, pero lo voy a afrontar, o sea, luchar en este caso, ¿no? Pero bueno, la parálisis, pues bueno, también depende de lo que veas tú también por... Claro, pero si has aprendido a que huir de los problemas, o sea, de lo que te es una solución, eso es verdad. Pues al final es como va a responder tu sistema nervioso. Siempre. Es que me estoy clavando la llave. Yo te quería preguntar, ¿hay emociones o respuestas emocionales a ciertas cosas que se ponen de moda, entre comillas? Quiero decir, ahora, entre los jóvenes, una respuesta emocional de moda es tener miedo a hablar por teléfono, cosa que antes no existía. Pero es algo que no desarrolla un joven, sino que se desarrolla mayoritariamente. ¿Por qué una respuesta emocional se pone de moda? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es que precisamente las emociones cambian culturalmente y evolutivamente, o sea, la evolución va cambiando, es lo que te decía. De hecho, eso, el problema es cuando las generaciones cambian muy rápido de unas a otras, que esto creo que ya también lo hemos dicho, ¿no? Obviamente ahora las cosas a las que tenemos que tener miedo son súper diferentes a hace 100 años o hace 200. O sea, es que en nada... O hace 40. Por eso exacto, pero es que es lo que te digo, que es que en nada, o sea, porque es que claro, hablar de 100 años es hablar de nada en la evolución humana. Sí. En la evolución humana, o sea, nosotros llevábamos milenios teniendo miedo a las mismas cosas, hasta hace nada, ¿no? Entonces, claro, tener miedo sobre todo al rechazo social, eso es lo que más ha evolucionado. De hecho, la emoción de asco, que todavía muchas veces la ponen dentro de las primarias, es una emoción que no es primaria porque ya se ha hecho por neurociencia, se sabe que es secundaria a miedo, ¿no? Porque es miedo a enfermarte, ¿no? Se ha hecho súper mucho, como precisamente se ha desarrollado a través del miedo, muy social, es la que más se ha hecho social, ¿no? Entonces, asco lo que hace es alejarte. O sea, miedo, por ejemplo, respondes con 3, ¿no? Que es huida, paralización. Sería en asco, sería siempre huida. Sería siempre dar espacio, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros decimos, ¿qué asco me da esa persona? Básicamente estoy diciendo, quiero tener a esta persona a kilómetros en Australia. de mí. Exactamente. O sea, cuanto más lejos, mejor. No quiero decir que la vaya a agredir ni nada, que entonces sería ira. O sea, es ira. O sea, ¿cómo es que me saca mis casillas? Ahí estamos hablando con ira, ¿no? Pero en cambio, si dices, ¿qué asco me da? Es que solo la quieres tener lejos, o sea, cuanto más lejos de mí, mejor, ¿no? Entonces asco es la mucho más social, ¿no? Y este miedo y este rechazo a hablar, porque básicamente el rechazo es miedo a la respuesta social, ¿no? A no hacerlo bien también. Eso es que si te das cuenta el lenguaje también ha influido mucho. Y que, a ver, yo ahí respecto a lo de hablar, yo creo que, y yendo por el hilo que tú vas, el tema es que cuando tú escribes, a ti te da tiempo a reflexionar sobre lo que estás diciendo.
cuando tú hablas no te da tiempo a reflexionar. Muchas veces comentas cosas que a lo mejor para ti ya lo sabías y otro no lo sabía y generas ahí una discusión y un problema social. Entonces yo creo que más que miedo a hablar es miedo a hacerlo mal cuando hablo. No tanto a no llamar, no tanto a no enfrentarme a hablar, sino a que me digan algo y no pueda pensar. Contestar en milisegundos. Eso es. No sepa llevar esa conversación y se piensen que por eso yo ya no tengo esa agilidad, ya no tengo esa habilidad, ya no estoy adaptado socialmente. Sí, bueno, la cuestión es que pensar en la respuesta es lo más fácil, ¿no? Escribirlo, pero también cuando escribes las frases son como mucho más formales, ¿no? O sea, las puedes poner en... o sea, cuando hablas siempre usas coletillas, usas tal. Es más entonces, coloquial. Sí. Claro, entonces también muchas veces puedes demostrar, pues eso, esa ansiedad se te escapa en el lenguaje hablado, pero en el escrito no. Bueno, más o menos. Hablamos también cuando en la anterior mesa de los cambios que hay en el cuerpo, también, por ejemplo, cuando aumenta el ritmo cardíaco, cuando nos subíamos, por ejemplo, a una montaña rusa, lo hablábamos en la anterior mesa, ¿no? Y también nos comentaste lo que ocurría con las lágrimas, el motivo por el que el cuerpo desarrollaba las lágrimas, por lo que nuestros ojos, ¿no?, pues se llenaban de lágrimas. ¿Pasa lo mismo con el sudor? Porque hay gente que, por ejemplo, ante mucha ansiedad genera sudor, se empieza a sudar muchísimo. Eso también el cuerpo es el que lo crea para, como las lágrimas, por ejemplo, claro, que tenían su motivo. Sí, sudar es otra de las respuestas emocionales que hay. Como te decía, en la conductancia de la piel lo que hace es abrir los poros y entonces sudas más. Normalmente también en miedo la vasopresina es la hormona que regula los líquidos en el cuerpo y esa se activa con el miedo. Y sobre todísimo, con el miedo social. O sea, con el miedo a las interacciones sociales. Entonces, lo más normal es que si una de tus respuestas aprendidas o por genética de tu familia y demás es el sudar, pues si tienes miedo social, o sea, si vas a hablar en público, si vas a algún evento, lo que sea, lo más normal es que sudes. Uh-huh. Nos preguntaban también antes que, bueno, pues uno de los oyentes nos decía que si la frustración, hay más miedo ahora en los niños porque hay más frustración por todo lo que están viendo en las redes sociales. Repite, por favor. Que si hay más frustración por las redes sociales. Si ahora ese miedo, o sea, hay más miedo en general porque la frustración lo ha convertido en miedo por el tema de las redes sociales. Es que yo no creo que ahora mismo haya más miedo, más frustración y más todo que antes. Simplemente creo que ahora se permite decirlo. No sé si me explico. Sí que considero que a lo mejor hemos tendido un poco a proteger, a lo mejor a veces, quiero puntualizarlo de a veces, un poquito de más y hace que nuestros jóvenes se sientan un poco más perdidos a la hora de resolver ciertas situaciones porque les hemos protegido o sobreprotegido en algunos momentos, pero no considero que haya mucha más frustración que antes, sino que ahora se permite hablar de que tienes frustración. Antes no se permitía. Nos dice Carlucos que si hay menos tolerancia a la frustración de los niños. Exacto. Yo creo, en mi opinión, es que sí que hay menos. Antes cuando ha dicho Tamara lo de la validación de las emociones, sí, validar las emociones está muy bien, pero es que validar una emoción no quiere decir que le des la razón al niño. Ah, claro, pero es que eso no es una cosa totalmente distinta, claro. Por eso te digo, es que hemos pasado, y yo esto... Sí, tal cual, ahí te doy la razón. Hemos pasado de... no se habla de las emociones eso es. No existen. ¿Qué es eso? Eso es para, no sé. Eso es para débiles. Eso es para débiles, exactamente. Sí, te comprendo, te entiendo muy bien, no hagas esto si no lo quieres hacer, no claro. Tal. No, perdona, o sea, tú si tienes miedo a hacer algo, como acabo de decir ahora, la mayor respuesta adaptativa al miedo siempre, casi siempre en nuestra sociedad, en las cosas que te pueden surgir ahora, del día a día me refiero, es afrontar. Lo que pasa es que, claro, como te decía, el cerebro lo que está acostumbrado es a mirar qué tengo del otro lado, en el miedo, en hacer una operación matemática súper rápida de probabilidades y decir, vale, ¿me puedo afrontar a ello o no?
Lo que pasa es que ahora esos miedos no los ves, no los tienes de cara. Y estamos enseñando a no afronto el problema, entre comillas, no pasa nada. No pasa nada porque viene mi padre, me lo soluciona. Claro, decía yo. O viene no sé problema, qué, o bueno. Me da pereza madrugar para ir a jugar un partido, no vayas, que no pasa nada. Y no enseño el compromiso y la responsabilidad. Es que en clase, yo qué sé, no sé qué, bueno, pues hoy digo que estás maluco y carretera. Y un profesor ha llamado la atención a mi hijo y me presento yo a ver cuál es el problema por el que han llamado la atención a mi hijo, pero no con el hecho de saber, sino en ir a defender a mi hijo porque él no ha hecho nada malo. O sea, no, yo no estoy no quiero que se me malinterprete. Hoy no vayas a clase, quédate en casa, que ayer te han reñido, te hago un justificante que estás malo. No quiero que se me malinterprete, ¿no? Que se hará. Pero el hecho es que yo creo que hay veces que sobreprotegemos demasiado. Es lo digo de verdad, hay veces, No, pero entonces, no solo los padres, la sociedad. Digo protegemos, o sea, yo no soy madre, o sea, me refiero que estamos protegiendo en exceso muchas cosas que no se deberían de proteger. Que sí, que hay que ayudar, apoyar y conducir, pero no sobreproteger, que son cosas muy distintas. La educación no consiste en sobreproteger a las personas, sino en protección, educación, apoyo y conducción, sobre todo en ir guiándoles cómo se tiene que ir desarrollando. Y tú tienes que pensar, cuando tú hablas de educación, lo que tienes que pensar es que tus acciones de hoy son el adulto responsable del futuro. Entonces, como educador, tú tienes que ser lo suficientemente visionario de saber que si tú a una persona no le haces, y hablo como educador, me refiero a la sociedad entera, cuando tú a una persona no le haces responsable de lo que está viviendo en ese momento, no va a ser un adulto responsable en su futuro. Y esto es lo que no nos estamos dando cuenta. Deja al niño que se enfada. No, vamos a ver por qué se ha enfadado ese niño, qué es lo que le ha molestado y vamos a trabajar esa molestia, que es una validación de esa emoción, pero no es asumir esa emoción como válida, o sea, es validarla sin más. No sé si me explico, ahora lo he dicho muy bien. Yo quiero que se tiene que quedar claro esto, hay que crear adultos responsables. Y se va el tiempo, así que campana y se acabó. Pero muy buena reflexión para finalizar la mesa. Muchas gracias, chicas. Venga, nos volvemos a ver la la semana que viene. A vosotros.